lee mi programa, por favor, y dame tu opinión. Está bueno. Estoy seguro que tenemos muchos puntos de coincidencia. Dame tu opinión. Ese mensaje se lo pedimos a Pedro para vos. Te pidió que le hicieras el programa. Bueno, eso, digamos, nadie tiene por qué sufrir necesariamente. Todos nos pedimos recíprocamente que leamos los programas de Pero nosotros. dijo que tienen cosas en común. ¿Vos pensás que tenés cosas en común? Y seguramente algunas sí. Pero de las más notorias, de las que se han manejado públicamente, ¿vos encontrás cosas en común? El problema con la propuesta de Bordaberry es que está muy marcada por su postura en relación al plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad. Lo marcó mucho eso. Claro, y ahí tenemos una diferencia irreconciliable. Claro, pero yo en defensa de Pedro digo, el tipo no es solo eso. No, claro que no. Es que nadie es solo un tema, ¿no es Seguro. cierto? Pero hay temas que marcan. Él es el abanderado de ese tema y con ese tema yo creo que ha llevado a una disputa en términos de blanco y negro que yo estoy militando fuertemente para evitar que prospere, porque me parece una jugada engañosa. En el propio enunciado del término, ¿no? Cuando hablar de bajar la edad de imputabilidad ya en sí es técnicamente incorrecto, pero además es engañosa porque no tiene ningún impacto sobre la seguridad del país, sobre la mejora de la seguridad pública, y ese es un tema en donde tenemos una pulseada fuerte porque los dos candidatos de los partidos tradicionales comparten la misma idea y nosotros estamos en contra. Sin embargo, sí coincidís con él en que Bonomi se tiene que ir. Yo creo que se tiene que ir, pero no por las mismas razones, ahí también tenemos una diferencia. Blancos y colorados le han pedido la renuncia a Bonomi durante estos años, nosotros no. ¿Por qué no? Porque nosotros sentimos que ha habido un esfuerzo sin resultados, y por eso creo que hay que aprovechar el cambio de gobierno para renovar autoridades. Yo creo que Vázquez, cuando decide avisar que va a mantener a Bonomi, se equivoca lejos. Porque si yo tengo, es como en el fútbol, cuadro que gana no se toca, pero este cuadro perdió, entonces hay que cambiarlo. Y no es porque no haya hecho un esfuerzo, yo le reconozco esfuerzos y le reconozco haber impulsado cosas que acordamos entre todos los partidos. Lo que pasa es que para mí me parece que lo que puede haber ahí es una diferencia de valoración. Y es que vos considerás que perdió. Y ellos consideran que no. Bueno, pero a ver, ¿cómo se mide el ganar o perder? Exacto. Si yo termino este periodo de gobierno, pongamos un indicador que para mí es un indicador fuerte, que es el tema de las rapiñas. ¿Por qué? Porque las rapiñas hacen a la sensación, a la realidad de inseguridad en la calle, digamos, en la vía pública y en las casas. Bueno, y yo mido la cantidad, el promedio de rapiñas por año en este periodo de gobierno, lo comparo con el promedio de rapiñas por año del periodo de gobierno anterior, se incrementó un 60%. Y es el mismo porcentaje que se viene incrementando desde el primer gobierno de Sanguinetti, alrededor del 60% en cada periodo de gobierno. Resultado, le fue mal. ¿Vos te acordás que Stirling fue ministro de 2 gobiernos colorados? Sí. Y le pasó lo mismo. Y le fue mal. Y sin embargo lo siguieron manteniendo ahí. Y yo creo que fue un error. Pero a ver, Stirling hizo todo lo posible, pero le fue mal. A mí me parece que yo no creo que haya sido un error haber mantenido a Stirling. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las rapiñas a esta altura de la medición histórica es más o menos como el tema de las drogas. Combatir la droga es una guerra perdida. Y las rapiñas, por lo menos en este contexto del Uruguay que estamos viviendo, donde allí es una cuestión multicausal. Pues yo puedo estar de acuerdo con lo que tú decís sobre la droga. Que sigue. Pero no sobre la rapiña. Y lo que pasa es que la rapiña depende de un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo policial exclusivamente. Si vos venís de 20 años de atraso educativo, eso está bien. Y con 30 años de exclusión, no puedes pretender que la rapiña y con 10 años de atraso carcelario. Yo decía el otro día, ¿entendés? hablando en el debate que tuvimos organizado por Voces sobre el tema de la seguridad. Yo decía, acá hay 2 grandes factores que impactan sobre la inseguridad del país. Uno es ese que tú decís, la crisis de la integración social, la pérdida de términos de referencia culturales comunes, de la sociedad hiperintegrada que hablaba Real de Azúa a esto de lo que cual tenemos el Ministerio del Interior no tiene nada que ver. Y hay que resolverlo y eso tiene que ver con políticas sociales y con educación. Fundamentalmente con eso que también han venido a menos de una manera muy notoria en el caso de la educación, no así en políticas sociales, donde ha habido
cambios, aunque todavía, yo creo, tiene que haber otro diseño de las políticas sociales. Pero no me quiero ir por ahí. La otra razón, de la que se habla mucho menos, es que el sistema político es el gran responsable de un proceso de deterioro de la institución policial tremendo, tremendo. Los partidos tradicionales, en vez de votar presupuestos como la gente para la policía, inventaron el asunto del servicio 222, que fue un gravísimo problema. Un policía no puede laburar 16 horas diarias y convertirse en la mitad de su tiempo en un guardia de seguridad privado. Y los presupuestos no invirtieron en armamento, en tecnología, en entrenamiento, ¿Bueno en crees que hay una herencia capacitación. maldita? ¿En materia de seguridad? Sí. Bueno, pero ya ha pasado 10 años, porque la herencia maldita también viene del gobierno de Vázquez. Sí, pero vos en 10 Porque años... en el gobierno de Vázquez, las personas que estuvieron al frente del Ministerio del Interior se equivocaron. Entendieron que el gran tema de la seguridad pasaba Sí. por las causas Sí, profundas sí. y se olvidaron de atenderlo Ni que hablar, inmediato. pero yo estoy hablando del gobierno de Mujica. En este gobierno- Vos hablás con el comisionado de cárceles, Álvaro García, es un tipo muy serio. Pero por favor, es un Y tipo te que yo dice- valoro muchísimo. Muchísimo. Sí. Y te dice, están haciendo, este gobierno en cárceles está haciendo En cárceles sí, lo correcto. en cárceles Vienen, correcto. vienen tipos del exterior y te dicen, policialmente se está haciendo, la organización se está haciendo lo correcto. Estamos muy lejos, muy lejos. Pero sí que estamos lejos, pero yo creo que la seguridad pública encierra en su corazón una pregunta que hace que no haya respuesta correcta, que es lo que se evita es imposible de medir. Sí. sí. Vos no tenés, nunca tenés nada para exhibir. Pero a ver, y también, Nunca tenés nada para digamos exhibir. las cosas como son, la cantidad de delitos que ni siquiera se denuncian. Ni que hablar. Y la sensación de inutilidad, que yo lo digo por experiencia propia. Ya sé, te robaron Bueno, 3 veces, ¿no? Y la policía va y usted pasas horas esperando que hagan los análisis técnicos, no pasa nada. Esto que yo Nada, estoy, absolutamente. esto que yo estoy diciendo, mucha gente lo interpreta como que este tipo se piensa que no hay inseguridad en el país. Yo pienso que hay No. mucha inseguridad en el país. Pienso Cada vez peor. que tanto. Pero digo. Yo tuve que poner cerca eléctrica que nunca tuve Es una locura. en mi O sea, casa. hemos perdido las Pero referencias además, hace si no, tiempo. la empresa de seguro me quitaba el seguro. Trato de tener una mirada un poco, correrme y mirar un poco distinto. Sí, mirar pero, qué es lo que ha pero pasado cambia el equipo. en la historia del país. Pero no le mandes la señal a la gente de tanta soberbia que decís, mirá, ¿sabés qué? El tema que vos decís que es el principal problema que tiene el país, no querés sopa, 2 platos. Para vos es soberbia eso. Es soberbia, es no darse cuenta de que acá hay que modificar. Porque hay un tema de desgaste. Cuando uno tiene un equipo durante 5 años, y Stirling no estuvo 2 periodos completos, Stirling arrancó al final de un periodo y lo ratificaron para el siguiente. Sí. Pero aún así, yo creo que hay que buscar un refresco, una renovación, probablemente para seguir algunos lineamientos parecidos y otros seguramente no. Yo creo, por ejemplo, que si no se logra una llegada capilar a nivel de barrios, y yo creo que la estrategia que se está siguiendo es la inversa en Montevideo, que son las comisarías regionales, por zonas, cuando en realidad las comisarías tendrían que estar a nivel de cada barrio, como era antes. Yo vivo en una zona, a mí la seccional que me toca, yo vivo en Malvin Norte, a 3 cuadras de Avenida Italia y Gallinal. La seccional que me corresponde está en 8 de octubre y La Ravide. Está en la punta, lejísimos. La 14 está a 5 cuadras, pero le toca otra zona enorme. Sí. Y la 11 le toca otra zona. Y seguimos en esa lógica, sin volver a la territorialidad local. Yo creo que nos pasa lo mismo que con la educación. Hay un problema de llegada local. Ya la cambiaron 14 veces. ¿Cómo cambiar el tema? Sí, pero no funciona. No pensás lo mismo con el equipo de economía. A ver. Nadie ha hablado de eso, de que mantener al equipo de economía sea algo malo. El equipo de economía parece ser que en la macroeconomía, digamos, cuando Vázquez asume, nombra a Astori para dar una señal de que iba a haber continuidad. Sí. Con lo cual los partidos políticos, por lo menos los blancos y los colorados, no pueden exigir mucho cambio cuando el Frente quería representar es una cosa muy curiosa. querían representar la continuidad de ellos. Claro. O sea, si ellos plantean cambios, están siendo contra lo que ellos mismos eran. Es una claro, cosa, ¿no? pero a su vez, si tú le decís eso a Danilo se ofende. Bueno, pero es así, porque dice, no, ¿qué continuidad? Yo cambié la política económica, en realidad los grandes fundamentos son los mismos. Danilo se ofende de decir cualquier cosa. Sí, claro, entonces, no tomemos las ofensas de Danilo como una referencia. Pero él piensa que la política económica de él no tuvo nada que ver con la anterior, y yo creo que
que ha habido una conexión muy directa. Muy directa. Y nosotros estamos exigiendo ahora, dentro de las condiciones que estamos planteando para el próximo gobierno. Antes de eso. Sí. ¿Estamos de acuerdo entonces que lo macroeconómico... En líneas generales, pero está faltando lo que nosotros queremos impulsar. Vos tenés una idea de las grandes en economía que es... Y que es justamente establecer normativas que obliguen a una limitación del gasto público. Porque el déficit es uno de los problemas endémicos que tenemos. Y la carne es débil, ¿no es cierto? Y entonces, si vos tenés la presión para aumentar el gasto y hay guita, y hay contexto de expansión, entonces pasa lo que pasó, que se gasta más de lo que se crece. Sí. Y vos decís que los países desarrollados por ley tienen unas leyes que establecen una regla fiscal, que es que no se puede gastar más que el crecimiento del PBI o que la recaudación tributaria. Las anclas pueden ser muy variadas. ¿Y el resto del dinero? Como el resto del dinero. Bueno, hay que ajustarse en función de eso, es decir, hay que establecer una limitación en el ejercicio del gasto. Yo no digo que haya que votarlo para que se aplique inmediatamente, pero probablemente haya que hacer una transición. Pero para nosotros es muy importante mandar la señal de que de una vez por todas el Estado funcione de manera contracíclica. Es decir, que funcione ahorrando cuando la coyuntura es positiva. Por eso digo, el resto del dinero se ahorra. Exacto, exactamente. Ese es el objetivo. Y ninguno de los partidos que pueden ganar lo tienen en su programa. ¿Por qué? Y porque es autolimitarse. Y uno sabe que después bueno, pero no. Pero Chile se ha disciplinado de esa manera y casi todas las economías desarrolladas. El otro día decíamos con nuestros asesores en economía, con Marcel Baillán, con Joaquín Seco, decíamos, esto es lo que divide, lo que distingue un país desarrollado de un país que no es desarrollado. Un país que no es desarrollado sigue corriendo atrás del ciclo. Los grandes males de la economía se terminaron convirtiendo en un dato político de la realidad, digamos, ¿no? O sea, hoy un gobierno que te diga que vas a tener un 20% de inflación no tiene chances, ¿no? O sea, la inflación se convirtió en un dato político. Sí. Pero sin embargo el déficit sigue siendo algo... No, pero es un dato político también. No, sí, pero no le importa mucho a la gente y porque la gente también quiere gastar. Claro, la gente además la gente tampoco quiere que el no se preocupa porque el déficit es un problema, el déficit fiscal es un problema de los que gobiernan. La inflación no, porque es un tema que tú lo vivís en las góndolas de los supermercados o en los carritos de la feria del fin de semana. Pero el déficit fiscal a la corta o a la larga impacta sobre la inflación, porque ese es el gran tema. El gran tema es que acá el gobierno ha tenido éxito en tratar en desenganchar una cosa de la otra cuando están totalmente vinculadas. Yo tengo inflación alta porque tengo un gasto público exagerado. Si yo reduzco el gasto público en el sentido de, a ver, y lo digo con claridad, ojo, no el gasto público social, el gasto público de muchísimas cosas que son despilfarro en el funcionamiento del Estado. Si yo logro controlar el gasto público, eso va a mejorar la calidad de vida de la gente porque eso baja la inflación. En 30 segundos, ¿estás de acuerdo con desindexar los salarios? Yo creo que nosotros tenemos que apostar a poner el foco en la productividad del salario en el próximo periodo, porque quiero defender el empleo y quiero defender los logros alcanzados en cuanto a salario real. Pero si nosotros seguimos jugando a seguir aumentando cuando la coyuntura económica empieza a menguar, vamos a tener un problema. Y a la corta o a la larga se paga con pérdida de fuentes de trabajo. Y también a la corta o a la larga con pérdida de poder adquisitivo. Entonces, ojo al gol, tenemos que seguir funcionando con los consejos de salarios, tenemos que seguir defendiendo el poder adquisitivo del salario, pero no juguemos de manera tal que nos estemos hipotecando el futuro. Está bien. Nos pasaste 10 puntos. Sí. Pero como son un montón de puntos... habrá que elegir alguno. Bueno, uno ya hablamos, la regla fiscal. Vamos a dar los 10, pero yo tengo un reloj acá, yo no uso reloj, no uso nada, entonces me dieron un reloj. Está bien. Entonces yo te voy a dar 30 segundos para cada uno. Cuando se termine te digo, pasamos al... Esto es como Martini pregunta. Pasamos al otro. Dale, tranquilo. ¿Está bien? Sí. Establecer mecanismos jurídicos para el control del gasto público. Esos 30 segundos me los ahorro porque recién hablamos. Es decir, regla fiscal y un consejo asesor en materia de expertos fiscales para controlar las normas que pueden impactar sobre el equilibrio fiscal. Está bien. Reformar las empresas públicas. Bueno, una transformación muy profunda que tiene que ver con rubros como la publicidad,
como los cargos de asesores, como las empresas, las sociedades anónimas de propiedad estatal que están escapadas del control del derecho administrativo, con la extensión de la incompatibilidad de ser director de una empresa para poder ser candidato. A mí me parece que eso deberíamos extenderlo a todo el periodo. Es más, hubo un plebiscito en un momento por ese objetivo que impulsó el Nuevo Espacio donde yo estaba y no lo logramos, pero hay que hacerlo. Tiempo. Profesionalizar la gestión pública. Sí, eso tiene que ver con establecer exactamente un nuevo límite sobre cuáles son los cargos de confianza y cuáles son los cargos profesionales. Y lo digo con un ejemplo. Hoy los directores de hospitales públicos son cargos de confianza. ¡Qué barbaridad! O sea, los directores de hospitales públicos de ACE tienen que ser profesionales. Sí, por eso puede poner un enfermero, poner ahí como... Claro, como ha pasado. Como ha pasado. Exactamente. Muy bien. Establecer un sistema de evaluación de monitoreo público de programa y los proyectos del Estado. Sí, en muchos países desarrollados, cualquier ciudadano entra en Internet y busca, por ejemplo, programa asignaciones familiares. A ver, cuántas prestaciones se dan, a qué sectores pertenecen, qué edades, qué características, etcétera. Que el ciudadano pueda conocer en qué está pasando con cada uno de los programas y que haya auditorías parlamentarias sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión. Implementar políticas de inserción internacional abiertas al mundo. Bueno, eso es fundamental. El país necesita urgentemente, sin mengua de permanecer en el Mercosur, que yo creo que decir que hay que irse del Mercosur es imposible, en el Mercosur, pero no en la jaula del Mercosur. Hay que salir al mundo y hay que entrar en la Alianza del Pacífico y hay que considerar fuertemente el ingreso a la Transpacífico, que es un acuerdo de porte mayor, macro, a nivel mundial. Bueno, el Uruguay, tratado de libre comercio con la Unión Europea, tratado de libre comercio con terceros países, en el Mercosur, pero no giles, ¿no? Pasemos al otro, ahí está. Apostar a una inversión sustancial en infraestructura. Bueno, tenemos un atraso brutal en materia de caminería y carreteras. Tremendo. Tenemos un instrumento que no se ha querido usar, que es la ley de asociación público-privada. Hay que usarlo de manera intensiva, es una ley que se aprobó por unanimidad, participamos todos en la aprobación de la norma. Eso tiene que convertirse en el gran instrumento, porque fondos presupuestales no hay. La otra línea es tomar préstamos de organismos internacionales con destino a infraestructura que tienen tasas muy bajas y que son muy importantes, muy accesibles. Muy bien. Profesionalización de la policía. Bueno, de eso sí ya hablamos, es decir, yo creo que el camino para recuperar la seguridad es que la policía se convierta en una institución que recupere su profesionalidad. Eso implica seguir invirtiendo en mejora de remuneración. Tenemos un efecto perverso del servicio 222. Hemos eliminado prácticamente el servicio 222, hemos aumentado la remuneración policial, pero el policía se acostumbró a tener doble empleo. Y esto lo tenemos que atacar porque es un problema. Y eso implica seguir aumentando la remuneración, pero capacitación, formación, armamento, tecnología. Es verdad eso. Implementar un sistema de cuidados. Esto lo propone el Frente también. Sí, estamos de acuerdo. A ver, acá tenemos un problema que es que la matriz de protección social tiene cuentas pendientes con el tema de la primera infancia, las parejas que tienen hijos grandes. Se condenan muchas veces a la pobreza, porque de repente tienen que renunciar a trabajar uno de los dos o reducir horas, y eso no puede ser, tiene que haber un apoyo del Estado. Lo mismo para los mayores de edad no autoválidos y para las personas con discapacidad. Reformar la reforma. Reformar la reforma de la salud. Sí, porque la reforma de la salud ha tenido efectos... Este tema lo vengo escuchando desde, yo qué sé. Bueno, a ver, yo creo que había que hacer una reforma de la salud. Y el objetivo que tenía el Frente Amplio era compartible, el Sistema Nacional Integrado de Salud, correcto. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Y lo digo muy rápidamente. ACE atiende, gasta el doble, atiende la mitad de la gente y sigue siendo tan malo como antes. Y el sistema mutual se ha inundado de gente y hoy para atenderse por un especialista te demora 2-3 meses. Sí. Bueno, entonces hay que cambiar esto. ¿Qué hay que hacer con ACE? Una reforma muy profunda que implica su descentralización. Implica desarmar el monstruo y convertirlo en... Ese es un ejemplo. Exacto. Hicieron una reforma, ahora hay que reformarlo. Exactamente. La última, ¿no? Implementar una profunda reforma educativa. Pero claro, bueno, esa es la 1 para mí, es la 10, pero es la 1. La gran transformación educativa. Yo espero que el 1 de marzo del 2015 haya una señal, es decir, acá empieza un antes y un después. Una guerra civil, ¿no? Una guerra civil. No, con los docentes. Y hay muchos cambios que hay que hacer
que implican la mejora de la calidad de trabajo de los docentes. No, sí, ya sé, digo, es una broma, ¿no? Pero Yo sé. va a ser duro con los gremios, ¿no? Bueno, los gremios conversaremos, pero lo que no puede pasar Sí. es que quedemos supeditados a que o eso. acordás Sí. o no hay nada. No, Sí. no. Acá hay que avanzar en una Recuperar reforma. el control político, ¿no? Recuperar el control político de la educación, modificar el modelo de gestión de los centros educativos, cambiar los contenidos, cambiar la estructura curricular y jerarquizar la profesión docente. Pablo, te quedo muy agradecido No, gracias a ti. por la presencia, ¿sí? Un gusto grande. Y con ese tema yo creo que ha llevado a una disputa en términos de blanco y negro que yo estoy militando fuertemente para evitar que prospere, porque me parece una jugada engañosa. En el propio enunciado del término, ¿no? Cuando hablar de bajar la edad de imputabilidad ya en sí es técnicamente incorrecto, pero además es engañosa porque no tiene ningún impacto sobre la seguridad del país, sobre la mejora de la seguridad pública. Y Lee mi programa, por favor, y dame tu opinión. Está bueno. Estoy seguro que tenemos muchos puntos de coincidencia. Dame tu opinión. Ese mensaje se lo pedimos a Pedro para vos. Te pidió que le hicieras el programa. Bueno, eso, digamos, nadie tiene por qué sufrir necesariamente. todos nos pedimos recíprocamente que leamos los programas de Pero nosotros. dijo que tienen cosas en común. ¿Vos pensás que tenés cosas en común? Y seguramente algunas sí. Pero de las más notorias, de las que se han manejado públicamente, ¿vos encontrás cosas en común? El problema con la propuesta de Bordaberry es que está muy marcada por su postura en relación al plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad. Lo marcó mucho eso. Claro, y ahí tenemos una diferencia irreconciliable. Claro, pero yo en defensa de Pedro digo, el tipo no es solo eso. No, claro que no. Es que nadie es solo un tema, ¿no es Seguro. cierto? Pero hay temas que marcan. Él es el abanderado de ese tema y ese es un tema en donde tenemos una pulseada fuerte porque los dos candidatos de los partidos tradicionales comparten la misma idea y nosotros estamos en contra. Sin embargo, sí coincidís con él en que Bonomi se tiene que ir. Yo creo que se tiene que ir, pero no por las mismas razones. Ahí también tenemos una diferencia. Blancos y colorados le han pedido la renuncia a Bonomi durante estos años, nosotros no. ¿Por qué no? Porque nosotros sentimos que ha habido un esfuerzo sin resultados, y por eso creo que hay que aprovechar el cambio de gobierno para renovar autoridades. Yo creo que Vázquez, cuando decide avisar que va a mantener a Bonomi, se equivoca lejos. Porque si yo tengo, es como en el fútbol, cuadro que gana no se toca, pero este cuadro perdió, entonces hay que cambiarlo. Y no es porque no haya hecho un esfuerzo, yo le reconozco esfuerzos y le reconozco haber impulsado cosas que acordamos entre todos los partidos. Lo que pasa es que para mí me parece Sí. que